Bienvenidos y bienvenidas a Bajo Presión, Recalibrando el Futuro de América Latina. Esto es una serie de conversaciones englobados en el Informe Regional de Desarrollo Humano del PNUD 2025. En un continente con profundas transformaciones, tensiones sociales y desafíos ambientales, la pregunta que tenemos que hacernos hoy es ¿qué futuro estamos construyendo? Pero especialmente, ¿para quién? Es por esto que cada semana exploraremos con personas expertas, líderes, lideresas y voces emergentes cómo se mueve y recalibra América Latina bajo estas presiones y tensiones actuales. Es por eso que no se trata solo de resistir, sino también de reimaginar. Para esto, hoy tenemos al señor Mauricio Villalta, un experto en tecnología e innovación educativa con más de 14 años de experiencia en desarrollo de software, ciberseguridad y gestión académica, coordinador académico y docente de la Universidad Fielitas, y además ha liderado proyectos de transformación digital con impacto nacional. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias de verdad por la invitación el día de hoy. Bueno, y para iniciar esta conversación, quisiera hacerle una pregunta desde su experiencia, considerando principalmente que viene de una universidad totalmente tecnológica, y es, ¿cuáles considera usted que son las principales presiones que enfrenta hoy América Latina en términos de transformación digital e innovación educativa? Creo que nuestra región tiene dos principales retos, si lo resumimos así. Primero, el hecho de digitalizar todos los entornos educativos y productivos y también tratar de ir a la vanguardia con todo lo que es simplicidad y tramitación, ¿no? A nivel público y privado. Lamentablemente, ¿verdad? No es para nadie un secreto que muchas de las regiones no tienen el acceso a la tecnología y más allá del acceso tampoco la posibilidad o la capacitación para hacer provecho de estos medios. Claro, y en este tema que hablamos es importante mencionar que la tecnología básicamente no es incorporar nuevas herramientas, sino saberlas utilizar e incorporarlas, porque también hablamos que esto podría generar brechas. Por ejemplo, no es lo mismo que pongamos ahora el EDUS en la zona central, donde todo el mundo saca citas por ahí, ¿verdad? A ponerlo en una zona rural, donde las personas no necesariamente tienen acceso a Internet o a un teléfono celular para poder sacar las citas. Entonces no podemos estandarizar también. Y esto de las brechas, te consulto, ¿cómo podemos asegurar que la innovación tecnológica en la región sea inclusiva y esté realmente al servicio del desarrollo humano? Que bajo la línea en la que estamos conversando, efectivamente, tenemos que adaptar la tecnología a los contextos, sea, no sé, un tema demográfico, de edad, etcétera. Porque el hecho de que se cuenten con los dispositivos, con la tecnología per se, física, no implica que las personas siempre van a estar adaptadas al uso de las mismas. Es muy interesante el ejemplo que usted expone del EDUS. Por ejemplo, si yo pongo a mi abuelita ahorita a sacar una cita en EDUS, ella podría tener el dispositivo, pero no va a tener la capacitación, ¿no? La posibilidad de poderlo realizar. Entonces existe esa brecha, ¿no? En cuanto a las zonas, ¿verdad? Si hablamos de demografía, no va a ser lo mismo. Por ejemplo, la implementación de tecnología en una zona como Talamanca, que tiene pues, dificultades a nivel de acceso, conectividad a la red, a como puede ser algo acá en AGAM, ¿verdad? A nivel de institución educativa, si lo trasladamos a eso. Me llama mucho la atención porque en el pasado supe de un caso en el que se iban a donar un montón de equipos tecnológicos a Talamanca y habían dos situaciones muy particulares, dos grandes problemas. El primero, en la zona en la que se estaban donando no había electricidad. Entonces, ok, bueno, estamos donando tablets, computadoras, equipo tecnológico, pero el chico en la primera carga, y pues se lo iba a llevar, no lo iba a aprovechar, ¿no? Y después el tema del acceso al Internet. Entonces tenemos que realmente focalizar, que haya una voluntad política de poder analizar todo esto. Bueno, ¿hacia dónde estamos dirigiendo? ¿Existe esa capacitación? ¿Existen las condiciones para que se use el equipo? ¿Qué es lo que tenemos que contextualizar, no? De acuerdo a las zonas, pensar primero en cuáles son las necesidades que existen y luego ya implementar toda la política de innovación o de uso de tecnología. Claro, sería más como cerrar brechas estructurales, básicamente Ujú. porque estamos hablando que en ocasiones creemos que la pomada mágica o que la tecnología por sí es la solución a todo, entonces voy y entrego computadoras a escuelas, voy y A lo capacito loco. a profesores, pero, o por ejemplo, ahora en temas de pandemia, que les donaban tablets también en ocasiones a las personas para que pudieran continuar estudiando por toda esta virtualización que hubo, pero pasan esos problemas y brechas estructurales como el tema de la electricidad, que no solamente pasa en Talamanca, en En territorios muchas como los zonas. Chiles, por Ujú. ejemplo, en La Chica, no hay electricidad también. Entonces, todo este tipo de cosas son las que hacen que al final el tema de que se haya la herramienta tecnológica, como hablar de una computadora, además, no es la solución, sino que va más allá.
En este caso sé que has trabajado también en algunas otras proyectos también y alguno que nos quieras contar y hayas visto este tipo también de dificultades que hayan enfrentado. Claro, tuve la oportunidad de trabajar en Paraíso de Cartago, propiamente en el Colegio Técnico de Orosi. Eh, Ese colegio, ¿verdad? Está localizado de manera que muchas comunidades puedan acceder a él, no solo el centro de Orosi. Hay comunidades del tipo rural muy alejadas en las cuales tienen problemática en cuanto a conectividad. Entonces, bueno, era parte de lo que conversábamos ahora detrás de cámaras, ¿verdad? Un poquito la innovación, que no implica necesariamente siempre el uso de tecnología, sino la adaptabilidad y buscar, digamos, también estrategias que sean un poquito más disruptivas. ¿Qué hacíamos nosotros con los chicos que eventualmente no tenían conectividad en tiempos de pandemia, por ejemplo? Que ese fue todo un tema, ¿verdad? También que nos hizo evolucionar muchísimo en cómo aprovechamos la tecnología y cómo podemos repensar muchas cosas. Entonces, eventualmente lo que se hizo fue entregar el equipo también con el material ya en sí mismo, verificar las condiciones del estudiante, si no se traía al estudiante entre las posibilidades que había, o se le entregaba material impreso. Eso fue como la estrategia que tratamos de buscar para solventar, ¿no? A los chicos que no tenían esa posibilidad. También se implementó, ya a nivel de tecnología, una plataforma propia de la institución para hacer llegar todo el material, para que tuvieran canales de ayuda, consultas con el docente, etcétera. Entonces ya desde el punto tecnológico tratamos de aprovecharlo también, que hubiese una plataforma en línea, ¿verdad? Dado las circunstancias de la pandemia, para que los chicos pudieran acceder a material remoto, los que podían. Inclusive pensamos en un programa de radio, radiodifusión, porque también en electrónica tenemos una antena que podía difundir la señal, entonces también ahí se pensó un poquito, ¿verdad? No solo el hecho de conectividad de internet, de computadora, sino también el hecho de pensar en otras estrategias, porque tenemos que ir en función de esa adaptabilidad, ¿no? Claro, buscar Mm. alternativas que al final de cuentas, Agenciar a las personas, claro, no correcto. es Ujú, el resultado en San José no se puede aplicar igual y parejo en todos los lugares. De ujú. hecho, ahora que mencionaste que hablamos detrás de cámaras, conversamos también un poco del tema de que si el alumno o el chico o chica no está enfocado o no tiene esa concentración así de esto es lo que yo quiero aprender y me interesa, cuesta mucho. Y el informe de desarrollo humano también habla mucho de repensar el modelo educativo, ¿verdad? Que, de Claro, ese cuadrado. Entonces, ¿qué pensás a nivel de eso y sí. cómo explicas esto de que el chico aprende, digamos, desde su foco y sus intereses también? Tenemos que motivar al estudiante. El cerebro tiene que estar preparado y receptivo para aprender. Nada hacemos con tener un laboratorio con 30 computadoras, proyector, tablet, inclusive conectividad, si no le estamos implementando una metodología de aprendizaje disruptiva, ¿no? Que promueva que el estudiante se sienta motivado a aprender a través de la gamificación, a través de actividades de investigación, que realmente le inciten, ¿verdad? Que ese conocimiento más bien fluya y no lo vean como algo obligatorio, ¿no? Estamos implementando esta metodología, usted tiene que aprender, memorizarse este libro y luego responder unas preguntas, ¿no? Tenemos que hacer que el estudiante vaya un poquito más allá, que tenga un pensamiento sistémico, que se sienta motivado, que sienta que lo que está aprendiendo le sirve, es aplicable y que haya todo un tema de comunidad también, ¿no? En un sistema vivo así divergente. Claro, y en muchas ocasiones Ujú. pasa, ¿verdad? O piensan que el digitalizar es que entonces ya la profesora no explica cómo sumar, sino ponemos un video de alguien explicando cómo sumar, y eso no necesariamente va dirigido a digitalizar o repensar el modelo educativo. Entonces, considerando este ejemplo, ¿cómo crees vos que es una digitalización real a nivel del sistema educativo que vaya más allá de esto, de solamente ponerles un video o una computadora al frente y decir, ya lo digitalicé o ya tiene la herramienta? No, sí, de hecho es una falacia, ¿no? Es un tema de voluntad política, creo que ahora lo hablaba también. Tiene que establecerse políticas alineadas a un sistema educativo que promueva precisamente que el chico aprenda. Hay que repensar, ¿verdad? Todo el modelo, ¿no? No solo es un profesor, estoy dictando la clase, ustedes aprenden, inclusive hasta el orden del aula, ¿verdad? Que está muy alineado a los años 1900, siglo XIX. Yo soy el que entrego el conocimiento, ellos nada más son receptores, no, así no funciona. Tiene que haber un sistema mucho más fluido en el cual el estudiante sienta que ese espacio es realmente de aprendizaje. Y nosotros como docentes también tenemos que remoldearnos, ¿no? Capacitarnos sobre metodologías de pensamiento divergente, neurodidáctica, gamificación, ¿no? Porque inclusive ahora te decía, no solo el hecho de usar una computadora. Yo con 3 cajas de cartón, unas pinturas témperas y algunos elementos ahí puedo generar también que haya una motivación para aprender sobre un tema, ¿verdad? El contacto con la naturaleza, eso no tiene que
Tampoco olvidarse a la gente que somos un sistema vivo, el respeto por la vida, el respeto por los demás también, ¿no? En esta comunidad que tenemos que ir generando de aprendientes. Claro, y hablamos mucho a nivel de escuelas y colegios, pero también está el otro tema que es el nivel de universidades, que se espera que además esté un poco más alto este tema de la digitalización, la parte de las herramientas. Entonces, en las universidades y como profesor, ¿cuál ha sido la experiencia también suya como estudiante y también esos, como estudiante, como profesor y esos desafíos que ha visto a nivel tal vez de universidades, que ya es un tema distinto? Claro, sí, es muy interesante porque cuando ya uno se encuentra impartiendo lecciones en en la universidad, se topa con diferentes realidades de las cuales vienen los jóvenes, ¿no? Algunos vienen de colegio rural, de educación privada, otros vienen del GAM. Entonces es muy interesante y muy rico cuando llegas a un curso de primer ingreso y ves todas esas diferentes realidades y cómo las podemos amalgamar de modo que Claro, ahí es donde vayamos más hay que avanzando. cerrar brechas, porque ahí hay brechas Claro. estructurales de muchos tipos y ahora todos Ujú. están en un mismo salón, pero con capacidades diferentes. Hay que hacerles ver que ellos tienen capacidades, ¿no? Y que ellos pueden salir adelante. Algunos se frustran, otros vienen de un colegio técnico, llevaron informática, otros vienen de un liceo, no llevaron nada. Y yo precisamente promuevo eso. Chicos, lo principal aquí es la motivación. El hecho de que ustedes sepan o conozcan o no conozcan del tema, lo importante es que tengan ese norte, ¿no? Y uno trata de motivarles desde ese punto, porque es donde debemos de empezar, ¿no? Como educar bajo un pensamiento, vamos a ver, con ternura, ¿no? Sí, creo que es un concepto importante, ¿verdad? Entendiendo las necesidades que el joven tiene primero y a partir de eso vamos formándolo integralmente desde valores humanos hasta el hecho de la técnica, ¿no? Lo que están aprendiendo en sí mismo. Claro, y yo creo que eso es bastante importante decirles, no hay que saberlo todo, hay que ir aprendiendo y hay que interesarse y la verdad es que también todo este tema de la digitalización, todo el tema de herramientas tecnológicas tiene muchas ramas y no necesariamente todos nos interesamos por todas. Hablabas del término gamificación. ¿Qué significa exactamente la gamificación y cómo se aplica? A mí me queda todavía Sí, como es un esa duda término de... anglosajón Ujú, que pues, de alguna forma lo traemos aquí a colación a Latinoamérica. Gamificación de game, ¿no? De ujú, poder de poder aprender jugando. jugando, Ujú. exactamente. Y esa estrategia es muy interesante porque se trabaja de diferentes aristas. No solo el hecho de que, bueno, vamos a hacer un Kahoot o vamos a hacer un quiz en línea y veamos un video, no. Tiene que ver más con esas capacidades y con esa iniciativa que puede tener el estudiante desde su realidad de aprender y de querer. Entonces, por ejemplo, una zona de Cartago, me devuelvo un poquito allá, de todo el entorno natural, ¿no? Hicimos un jardín de meliponias, muy interesante, investigamos sobre la importancia de las abejas, etcétera. Entonces, vea qué interesante como también ese término de la gamificación de los proyectos nos permite a nosotros trabajar desde esa motivación con los chicos. Claro, entonces yo creo que acá nos quedamos también con la idea de que la tecnología y la digitalización no es un fin en sí mismo, sino son herramientas que nos permiten poder generar, Es un digamos, medio, es un correcto. medio, exacto, Ujú. para llegar a generar oportunidades, reducir desigualdades, poder ampliar también los derechos, porque yo creo que también para eso es importante tener información, ¿verdad? Esto que mencionaban, posiblemente en el Talamanca nadie tuvo la información que no había luz. Para otras personas Mm. pudo haber sido muy lógico, pero tal vez en ese momento no había, no tenían esa información. Entonces yo creo que también el poder tener data o indicadores y Claro, información que nos permita que las decisiones que tomemos en torno a eso también estén orientadas a eso, porque al final de cuentas la solución o la pomada mágica que en ocasiones se plantea no es en sí la tecnología, sino más bien cómo se utiliza, dónde se utiliza y para qué se utiliza también. exactamente el cómo y para qué. ¿Qué, cómo y para qué? Más bien en este caso. Y bueno, eso tiene también que ver con una política, que haga un diagnóstico a nivel nacional de cuáles son las diferentes realidades y cómo las vamos a atacar. Porque muchas veces, e inclusive no lo traslademos necesariamente a una zona rural, puede ser aquí en la zona central. Algún docente esté tal vez con el chip o el pensamiento de cómo se trabajaba hace 10 años o hace 15 años y se quedó con eso, ¿verdad? Entonces también nosotros tenemos que empezar a investigar, a estudiar, a capacitarnos sobre las nuevas tecnologías, de cómo vamos a aprovechar realmente esos recursos que se nos da. Porque muchos dicen, pues un video para proyectar una presentación, eso no es implementación de tecnología, ni siquiera es un medio, ¿verdad? Simplemente estamos utilizando otra manera para Facilitando explicar, material, exacto, facilitando cómo presentar. pero no hay un encuentro ahí, ¿verdad? No resuena este tema, digamos, de lo que es la motivación todavía. Y si yo tuviera que decirte, Mauricio, en este momento que me des en un minuto un cierre de esto, ¿qué me dirías? Ok, creo que, bueno,
Resumiendo, ¿verdad? Todo lo que anteriormente estuvimos conversando, el tema de brechas digitales tiene que ver mucho con la intención política, ¿no? Hacer todo un cambio en el sistema educativo, disruptivo, que nos permita motivar a los chicos a aprender, que hay que hacer un análisis también de qué es lo que hay y cómo lo vamos a atacar, y tiene que ver también con nosotros que somos los formadores, desde la parte de nuestra conciencia, los temas de valores personales, etcétera, hasta el hecho de aplicar la técnica bajo estos nuevos estándares que nos están presionando realmente a hacer un cambio. Creo que a final de cuentas esto, bueno, agradecerle mucho porque ya el tiempo se nos empieza a acabar, entonces agradecerle mucho por esta conversación. Yo creo que a final de cuentas esto que mencionas y el cierre lo que nos dice es que eso es una responsabilidad compartida, Así no es es, solamente gobierno o político, no es solamente universidades y no es solamente sociedad civil, sino que entre los tres tienen que argumentarse y tienen que articular, apoyarse y articular para poder generar soluciones, pero soluciones que permitan también cerrar esas brechas estructurales. Entonces, te así es. agradecemos mucho por el espacio, por esta conversación. Y bueno, para cerrar, mencionarles que el Informe de Desarrollo Humano Regional 2025 del PNUD nos recuerda que en medio de las presiones que enfrenta nuestra región, también existe un enorme potencial que podemos y debemos activar. Por eso les invitamos no solamente a leer el informe, sino también a acceder a todos los productos que tiene el Programa de las Naciones Unidas en sus páginas, documentos, indicadores, visualizaciones, datos, que realmente es lo que también nos colabora, no solamente para generar política pública, sino también a la sociedad civil para poder generar análisis e información y también tomar decisiones. Esto fue Bajo Presión, recalibrando el futuro de América Latina, que básicamente, como mencionábamos, es un espacio para pensar, para cuestionar y para actuar. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.